Hola a todos, muy buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Patricia Ayala y en nombre de ESI School of Management les damos la bienvenida a nuestro Trend Lab. Y en esta ocasión es nuestro webinar acerca de analítica de datos, una estrategia para escalar tu negocio. A todos les recordamos que tenemos esta sección en el chat o en el Q&A donde ustedes pueden realizar sus preguntas, las cuales estaremos abordando al finalizar la charla de Fabricio. Quiero darle la bienvenida al magíster Fabricio Quintanilla, miembro del Faculty ESI, Chief Data Officer, especialista certificado en la gestión de datos empresariales en diferentes industrias como lo es banca, retail y cadena de distribución. Fabricio es experto en desarrollos de software, inteligencia de negocios, ciencia de datos, visualización de datos e integración en Centroamérica. Y como les decía, el tema que estará desarrollando es analítica de datos, una estrategia para escalar tu negocio. Así que bienvenido, Fabricio, el tiempo es todo tuyo. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos. Solamente estoy escuchando un eco al fondo. Un segundito. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias a ESI por la invitación a este webinar interesante sobre un tema que está en boga en estos días, donde lo que estamos buscando es cómo aprovechar los datos. En diferentes circunstancias, muchas de las compañías tratan la manera de que los datos sean aprovechados desde diferentes perspectivas. Y para esto vamos a desarrollar una temática interesante donde vamos a hablar sobre la problemática que existe desde hace algún tiempo y que en los últimos años se ha agudizado, sobre todo desde la pandemia que nos aqueja desde hace un par de años. Vamos a hablar de algunos conceptos relacionados debido a que muchísimas personas suelen mezclar y suelen confundir diferentes elementos. Vamos a ver cómo ha evolucionado la inteligencia de datos. Yo le llamo inteligencia de datos, aunque mucha gente lo llama inteligencia empresarial, lo llama inteligencia de negocios, de diferentes conceptos. Vamos a hablar también sobre algunos retos éticos. Resulta que el tema de datos es interesante desde la perspectiva que nos puede ayudar a tomar decisiones que a veces son duras y que en medio lleva algunos elementos éticos que es necesario tomar en cuenta. Vamos a hablar sobre cómo debemos de contar historias de datos. Ese es un tema muy de moda y que muchísimas compañías lo están comenzando a tomar en cuenta dentro de sus iniciativas de datos. Al final, vamos a hablar un poco de cómo el tema de datos se vuelve parte fundamental de la transformación digital y algunas conclusiones respecto a este tema. Bien, comencemos. Desde hace algún tiempo hay una problemática relacionada con la gestión de los datos, principalmente porque nos enfrentamos a un volumen extraordinariamente alto en los datos. Dentro de esto, el mayor reto que tienen las compañías es cómo podemos personalizar la experiencia que le damos a nuestros clientes. En el fondo, lo que se busca a través del uso de la tecnología y de la explotación de los datos es que nosotros podamos llegar a tener suficiente personalización en la experiencia del cliente. De tal manera que en algún momento se dice que el principal CRM o el mejor CRM que puede existir es en una tiendita. Ustedes van a una tienda en una esquina y ven a la señora que le dice, buenos días, Ana, buenos días, María. Esta señora, Ana, pues ya sabe qué es lo que quiere, va a la tienda, lo compra. María, pues sabe bien cómo atender a Ana, sabe qué es lo que ella espera, por lo tanto puede cubrir esos elementos. Entonces, ¿qué pasa cuando eso lo extrapolamos hacia una compañía grande, a un retailer grande? Pues bueno, el reto es cómo llego a identificar a mi cliente. Si yo tengo diferentes canales para hablar con los clientes, si yo tengo diferentes formas en las que puedo saber qué es lo que el cliente necesita, cómo lo puedo identificar. Y una realidad es que ustedes van a una tienda y ahí ustedes lo identifican con un código, con un número de tarjeta, ¿sí? Con
cualquier otro dato relacionado a ustedes, pero no de la forma en la que esperamos. Esa es una realidad que existe en todo el mundo. Esto se debe principalmente al incremento descomunal de datos que hay desde diferentes perspectivas, tanto desde la perspectiva social a través de redes, como a través de los sistemas que las compañías implementan. Cada compañía usualmente tiene diferentes elementos tecnológicos donde puede capturar información. Esta información muchas veces queda en el olvido, guardada en una base de datos, sin el uso apropiado, sin la explotación apropiada. De tal manera que no sabemos cómo esos datos se pueden relacionar con el resto de datos que yo tengo a mi alrededor. Y a veces tenemos oro en esa información, pero no la explotamos de la manera apropiada. De tal punto que en Internet nosotros nos damos cuenta que en un minuto pasan diferentes cosas. Según Statista, que es un portal que colecta información de diferentes índoles, hay más o menos, pues estos son datos estimados, ¿verdad? Que cada año se van actualizando, pero hay más o menos 2 millones de vistas en Twitch. Toda la gente que hace streaming a través de Twitch, hay alrededor de 2 millones de vistas. Hay 1.6 millones de dólares que se gastan en e-commerce en un minuto a nivel mundial. Hay más o menos 197.600 emails enviados, 69.000 mensajes enviados a través de redes sociales, 9.000 conexiones hechas a través de LinkedIn, 695.000 historias a través de Instagram, y así a través de diferentes medios hay cientos de miles de datos generados por minuto. Entonces, ¿qué llega a pasar? Que toda esa información está ahí disponible para nosotros, pero tenemos que buscar la manera de aprovecharlo de forma apropiada. Sobre todo porque nosotros también somos generadores de contenido. Nosotros mismos, nosotros como compañía, como personas, somos generadores de contenido al estar interactuando con diferentes medios, con diferentes personas, pues, al estar realizando acciones en Internet, como por ejemplo, estamos publicando la última oferta de zapatos que tenemos en la tienda. Estamos publicando las últimas ofertas de trabajo que tenemos en nuestra bolsa de trabajo. Estamos interactuando con nuestros clientes que se ponen en contacto a través de un Facebook Messenger. Estamos interactuando a través de WhatsApp con todas las personas en nuestro entorno laboral o familiar. De tal forma que somos generadores de contenido y tenemos, por lo tanto, que buscar la manera de aprovechar esos datos para el correcto uso y mejorar las tomas de decisiones. ¿Qué sucede en la vida real? En la vida real, muchísimas compañías están inyectando grandes cantidades de dinero para que puedan ser utilizados en un pipeline de conjuntos de inversiones que en el fondo permitan aprovechar los datos. Sin embargo, nos vamos encontrando con que muchas veces los productos de datos que nosotros buscamos no nos ayudan a mejorar la satisfacción con los clientes. No nos ayudan a generar productos rentables. Nos falta asignar responsabilidades. A veces no hay innovación en las cosas que hacemos. Hay ciclos de vida muy grandes planeando, no hay compromiso de las personas, entre otros elementos. Entonces, al final, el principal problema es que buena parte de la inversión que nosotros realizamos se va gastando a medida va pasando por ese pipeline de inversiones y no llegamos a sacar el provecho que nosotros esperamos. Entonces hay tremendas oportunidades, sin embargo, no estamos aprovechándolo de la manera apropiada. Y eso es un semáforo que constantemente está acercándose más al color rojo, porque entonces estamos dejando de obtener el mejor beneficio de los datos. Veamos algunos conceptos relacionados ante estas situaciones. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que los datos que se obtienen de manera cruda a través de información que recolectamos de forma manual, de forma digital, cuando lo hacemos de forma digital puede ser que los datos sean datos crudos, significa
sean datos recién colectados sin ninguna información en ellos, pero que esos datos, al tener cierto tratamiento, puede ser convertido en información. Esa información sirve para que nosotros comencemos a evaluar qué es lo que ha sucedido en el tiempo. Estos datos también podemos hacer algunos análisis como para determinar qué tan responsables somos al momento de colectar información. Muchísimas compañías carecen de una estrategia de recolección de datos. ¿Por qué es así? Bueno, principalmente porque la recolección de datos no nos brinda un beneficio al corto plazo. La recolección de datos es una tarea que tenemos que hacerla para poder procesarla y poder generar algunas decisiones que a mediano o largo plazo nos puedan dar algún beneficio. Entonces, muchas compañías que velan por el corto plazo no se preocupan por la recolección de información y por consiguiente tenemos que entrar en un conjunto de responsabilidades que permitan que la compañía tenga claro cómo va a recolectar esa información y por qué la va a recolectar. Y hay otras compañías que, a pesar de que tienen áreas especializadas en la recolección de datos, no se centran en la información adecuada y comienzan a realizar exactamente las mismas acciones, de tal manera que los análisis que realizan se quedan cortos. Entonces, cuando nosotros responsablemente hemos colectado toda la información que está a nuestro alcance y esta información ha sido tratada de la manera apropiada, podemos comenzarnos a ponernos creativos, a hacer análisis de diferente índole que brinden a la compañía insights que sean suficientemente valorados para poder tomar decisiones y en muchos casos, en el corto plazo, poder llegar a generar valor dentro de la compañía. Entonces, es bien importante disponer de los datos, pero es más importante conocer las relaciones que existen entre los datos. Y muchas veces el dato por sí solo no nos dice nada. Nos dice algo cuando lo comenzamos a unir con otros datos en el entorno. El valor de la data, por consiguiente, está en la transformación de los datos. Para hablar un poco de transformación, primero que tenemos que entender algunos conceptos relacionados a los datos. En primer lugar, el volumen. En la actualidad, el volumen de los datos crece considerablemente a tal manera que el volumen está relacionado a un concepto principalmente del Big Data. Y aproximadamente cada 40 meses estamos doblando la cantidad de datos disponibles. Eso desde hace algún tiempo se le conoce como la ley de Moore. La ley de Moore, aproximadamente en los años 50, decía que los microprocesadores se iban a duplicar en cantidad de transistores en aproximadamente 18 meses. Eso con el tiempo se fue cumpliendo, pero en la actualidad se ha duplicado de tal forma que en menos tiempo estamos obteniendo el doble de capacidad de procesamiento. Si extrapolamos la ley de Moore a los datos, entonces está pasando una situación semejante, de tal manera que constantemente ya comenzamos a hablar de medidas más grandes de datos. Hace 10 años estábamos entrando a hablar de gigabytes y hace unos 5 años comenzamos a hablar de terabytes. En la actualidad ya estamos empezando a hablar de petabytes. A futuro, en unos 5 años, vamos a comenzar a hablar de zettabytes y así sucesivamente. Vamos a ir creciendo en el volumen de los datos. Pero también existe la velocidad. La velocidad es la frecuencia con la que se generan los datos. Lo podemos asociar a otros elementos, como el tiempo en el que analizamos la información y también el tiempo en el que disponemos de información en tiempo real. ¿Qué significa esto? Cada día estamos haciendo más rápido todas las actividades, cada día estamos dotando de más datos a los medios digitales, pero también cada día
necesitamos disponer de información en tiempo más cercano a la realidad. Obviamente, obtener datos en tiempo real es extremadamente caro. La verdad es que pocas compañías en el mundo tienen la capacidad de poder tener información de su negocio en tiempo real o tiempo cercano al tiempo real. Pero a medida va avanzando la tecnología y a medida los negocios se van desarrollando, se va facilitando la manera en la que nosotros podemos obtener información en tiempo real. Eso gracias a que también hay una variedad muy amplia de formatos de datos. Principalmente hay 3 formatos: estructurado, semiestructurados y no estructurados. ¿Y esto de qué depende? Pues depende de cómo almacenamos la información. Depende si utilizamos bases de datos relacionales para guardar información o utilizamos otros formatos genéricos, como formatos JSON, Parquet u otros semejantes. Pero también en la actualidad nos topamos con audio, video, sensores, geoposicionamientos, entre otros elementos que son datos no estructurados. O sea, es decir, puede haber cualquier cosa en los datos. Pero además necesitamos saber de dónde derivan estos datos. Normalmente los datos se suelen catalogar en públicos, en privados, en comunitarios, ¿sí?, en autocuantificables, entre otros elementos. ¿De qué depende cada uno? Bueno, depende del origen de la información, cómo es que se genera y quién es el que custodia los datos. Para esto, se debe asociar también la veracidad de la información. Resulta que a ustedes les ha de suceder que en Internet pueden encontrar N cantidad de información, pero no toda es fiable. No toda tiene la integridad necesaria para ser utilizada. Eso se da porque en la actualidad el uso de la tecnología le permite a cualquiera publicar sus opiniones, sus criterios o cualquier otra información no documentada que a la larga se convierte en datos que nosotros pudiésemos aprovechar, pero que de alguna manera tenemos que verificar que sea algo aceptable. Sin embargo, también nos ayuda mucho la parte de la personalización de servicios. En la personalización hablamos de, por ejemplo, redes sociales que se adaptan a mostrarnos el contenido que nosotros queremos, por ejemplo. Tiendas de e-commerce que nos muestran los productos que nosotros más andamos buscando. En fin, cualquier otro elemento. Por ejemplo, Netflix, que es un líder en la personalización, nos muestra contenido dependiendo de qué es lo que nosotros estamos viendo y dependiendo de las tendencias globales y alrededor de la zona en la que nos encontramos. Eso nos da la pauta a que pasemos a la parte de la visualización, que es donde nosotros le comenzamos a sacar el valor apropiado a los datos. La visualización no es nada más que una representación de un resultado complejo. En el fondo, los datos tienen un nivel de complejidad tan alto que muchas veces visualizarlos puede ser la tarea más compleja del mundo. Es importante que estos datos tengan el contexto y el sentido apropiado. No puede ser que nosotros simplemente publiquemos información o visualicemos información que no conozcamos el contexto, de dónde proviene, de cuál es el valor que generan, de cómo esto nos aporta la estrategia, entre diferentes elementos. Ahora bien, ¿a qué vamos a llamarle, por ejemplo, datos estructurados? Pues cualquier dato que está en una base de datos relacional. ¿Qué significa eso de base relacional? Una base de datos tradicional que permite almacenar la información en formato de tablas, columnas, y que guarda relaciones entre cada una de ellas. Le llamamos datos no estructurados a cualquier otro dato proveniente de diferentes elementos. Principalmente, en estos días nos alimentamos mucho de información de redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales han vuelto la vida digital, al punto que si nosotros necesitamos explotar información respecto a nuestros clientes o a nuestra competencia o al entorno económico, entonces debemos explotar las redes sociales. Un caso, queremos saber qué contenido es el que se produce, entonces explotamos
redes como YouTube, Flickr y otros generadores de contenido. Queremos saber las tendencias en términos de trabajo, explotamos LinkedIn. Queremos saber la opinión de las personas y saber si es algo positivo o negativo, explotamos Twitter. Queremos saber cómo las personas se relacionan con otras personas en el mundo, explotamos Facebook. Y así sucesivamente vamos buscando la red social que más vaya de acuerdo a lo que nosotros queremos. Para que tengamos una idea del Big Data, hay un cuadro comparativo muy interesante que publicó el diario El Periódico de España, en donde están las apps más instaladas de la década. Entonces, pone en primera posición a nuestros amigos de Facebook y diferentes aplicaciones de dicha compañía. Luego lo siguen otras aplicaciones de comunicación social también, Snapchat, Skype, TikTok, etcétera. Pero en el fondo, ¿cuáles son las aplicaciones más instaladas? Principalmente redes sociales. Entonces, de ahí viene la principal importancia. Sin embargo, hay otra perspectiva también interesante. ¿Cuáles son las apps que están más tiempo en uso? Una aplicación que sea la más instalada no significa que sea la más utilizada. Entonces, la que normalmente se mantiene en uso es Netflix. Obviamente, el contenido que dicha aplicación tiene es de amplia duración respecto al resto de aplicaciones. Al punto que es natural que encabece la lista de las aplicaciones que tienen más tiempo en uso. Sin embargo, hay otras que es interesante verlas por ahí. Por ejemplo, Tinder. Significa entonces que muchísimas personas en el mundo están utilizando esta aplicación para su día a día. Está Line, que utiliza comunicaciones cifradas, y entre otros, HBO Now, YouTube, Spotify, etc. Pero, ¿qué quiere decir esta información? Significa que aquí está el principal oro para nosotros. Por ejemplo, si somos una cadena de retail y producimos contenido que publicitamos a través de YouTube, entonces algo importante que podemos hacer es explorar quiénes ven nuestro contenido, por cuánto tiempo lo ven, qué espacio de todo el contenido publicado es el más visto, qué anuncios son los que se están promoviendo a través de nuestro contenido, entre otras métricas. ¿Por qué eso es importante? Porque ahí podemos determinar el tipo de cliente que nos busca, el segmento de cliente, su capacidad adquisitiva, sus gustos, sus zonas geográficas, entre diferentes elementos. Entonces ahí radica el oro que nosotros encontramos en el Big Data. ¿Qué es lo que podemos aprovechar? Ahora que ya vimos algunos conceptos relacionados, pasemos un poco a hablar de la inteligencia de datos. La inteligencia de datos no es un área nueva, es un área que ya tiene décadas de estarse desarrollando y ha estado evolucionando mucho con el tiempo. Al principio, se tenía únicamente datos crudos. ¿Qué significa eso? Los datos crudos son datos captados de manera natural a través de medios análogos o digitales. Por ejemplo, la libreta de notas de una secretaria, por ejemplo, los datos que nosotros generamos a través de Facebook, y, por ejemplo, los correos electrónicos que nosotros enviamos, los datos colectados por una máquina que produce plástico en una fábrica, y así sucesivamente. Todos esos datos que simplemente son colectados de forma natural en un proceso de manera análoga o digital, se le llaman datos crudos. Posteriormente, al tener esos datos crudos, se dieron cuenta de que había información que había que tratarla, había que darle algún lineamiento para poderse utilizar. Entonces se comenzó a limpiar y a entender qué era lo que pasaba. Más adelante, se comenzaron a crear reportes estandarizados. Esos reportes estandarizados están muy asociados principalmente a aspectos financieros, en donde se dieron cuenta de que esa área de administración en los negocios siempre utiliza la misma información, la misma estructura. Por poner un caso, no es la única, pero por poner un caso,
Entonces se comenzaron a crear reportes estandarizados que automáticamente se generaban a partir de datos limpios. Con el tiempo, esos reportes estandarizados se dieron cuenta que solo servían para la parte operativa, que quiere decir que únicamente eran útiles para la toma de decisiones en su día a día, pero no permitía hacer análisis sobre qué había pasado, cómo había pasado, por qué había pasado. A medida fue pasando el tiempo y la tecnología se fue desarrollando, se comenzó a crear ciertos componentes tecnológicos que permitían crear reportes ad hoc y con base en una metodología llamada OLAP. OLAP significa Online Analytical Process. ¿De dónde proviene eso? Pues de ciertas bases de datos que utilizaban unos componentes con información preprocesada para poderla poner a disposición de las personas, generar reportes que ya no fueran tan estandarizados, sino más bien reportes a la medida, muy rápidos y que fueran hechos no en tiempo real, pero sí con algún desfase corto. Por ejemplo, con una diferencia de 24 horas. A eso se le llamó la era del análisis ad hoc. Esa era del análisis ad hoc permitía saber qué fue lo que pasó, pero no permitía saber más información de por qué o cómo. Más adelante, a medida que la tecnología se fue desarrollando, se comenzó a crear cierta analítica predictiva genérica. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaba estos reportes ad hoc y comenzaba a determinar qué era lo que había producido una situación. Por ejemplo, si nosotros nos dimos cuenta que lo que había pasado es que nos quedamos sin materia prima para producir nuestros artículos en la fábrica, entonces esta analítica predictiva genérica ayudaba a determinar por qué es que eso había pasado. Obviamente tampoco era magia, simplemente lo que hacía era un análisis estadístico donde determinaba cuál era la probabilidad más alta de que algo se diera. Y a raíz de eso nos permitía tomar una decisión. Nos dice, ok, mira, esto es lo que pudo haber pasado. ¿Sí? Y a medida fue pasando el tiempo, digamos que aquí en este momento nos encontramos nosotros desde hace algunos años, ¿sí? Sabiendo por qué es que pasaron las cosas, pero también al mismo tiempo estamos comenzando a ver la era de qué va a pasar. Es decir, vamos a hacer predicciones. Para eso se crean modelos predictivos. Los modelos predictivos me permiten saber qué va a suceder. O sea, me dan una probabilidad de que algo se pueda dar o no. Y a medida que esos modelos predictivos se van optimizando, se va creando cierta analítica que se conoce como analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva nos permite determinar qué es lo mejor que puede pasar bajo estas condiciones. Al punto que yo puedo estar jugando y crear escenarios what if. Es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, muevo una variable? ¿Qué pasa si mis ingresos aumentan? ¿Qué pasa si mis costos disminuyen o mis costos aumentan? ¿O qué pasa si yo muevo el inventario? Yo puedo comenzar a jugar con las variables y comienzo a determinar qué va a pasar. Y eso obviamente me ayuda a actuar. ¿Sí? Entonces yo hago una predicción y a partir de eso actúo. Pero en el tiempo, ¿cómo fue la evolución? Bueno, allá por los años 90 se hablaba mucho del data warehousing. De los años 90, inicios de 2000, se hablaba mucho de data warehousing. El propósito del data warehousing era obtener los datos, ¿sí? Concentrar la información. Vamos a todas las bases de datos posibles alrededor y traigámonos los datos y concentremos. Después de que teníamos una estrategia de data warehousing ya construida, entonces empezábamos a hablar de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios no es nada más que saber explotar esa información que tenemos ahí concentrada. Obviamente, construir un data warehousing es una estrategia extremadamente cara para una compañía. ¿Por qué lo puedo plantear como estrategia extremadamente cara? Porque usualmente el data warehousing
tiene que estarse adaptando a las nuevas necesidades de la empresa. Y Data Warehousing es una estrategia muy bien estructurada, muy bien establecida, al punto que si yo cambio mi estrategia de negocio, también mi Data Warehousing debe cambiar para poderse adaptar. A medida yo voy alimentando con nuevas fuentes de datos a mi Data Warehouse, obviamente este también tiene que evolucionar y por consiguiente también las herramientas alrededor de mi inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios, más que el uso de una herramienta, es una estrategia. La estrategia de cómo yo voy a optimizar los datos que tengo disponibles en mis repositorios principales. A medida fue pasando el tiempo y teníamos algunas tecnologías disponibles como servicios web, como herramientas de inteligencia de negocios más baratas, herramientas de inteligencia de negocios de autoservicio, y entre otras cosas. Entonces se empezó a hablar un poco del performance management. ¿Qué es eso del performance management? Pues es comenzar a gestionar cómo se comporta mi negocio y cómo yo puedo obtener mayores réditos a partir de los datos que ya tengo disponibles. Esto obviamente va acompañado de diferentes técnicas, dentro de la cual existen mucho los servicios de datos públicos, herramientas analíticas que están embedidas en bases de datos, nuevos formatos de bases de datos no SQL, y por supuesto, algo bien importante que es la nube. El surgimiento de la nube como componente tecnológico primario dentro de una compañía potenció capacidades que las empresas normalmente no tienen. ¿Y por qué no la tienen? Por diferentes razones, pero principal por factores económicos. Resulta que suele haber una brecha entre la tecnología disponible en el mercado y la tecnología que tiene una compañía. ¿Por qué hay una brecha? Bueno, porque necesitamos que se pueda utilizar y explotar tecnología en el tiempo que no necesariamente es la última disponible, pero que me funciona. Algunos ejemplos pueden ser empresas que tienen sistemas de puntos de ventas que operan durante muchos años. En nuestra región centroamericana conozco diferentes compañías que tienen unos puntos de venta que cuando ustedes llegan parecen obsoletos, o sea, se ven viejos, la maquinaria se ve vieja, pero en el fondo esa tecnología funciona. ¿Y cómo funciona? Entonces, no hay una necesidad real por la cual esta deba ser cambiada, más que una simple obsolescencia tecnológica, lo cual obviamente también es un factor de riesgo con el cual hay que lidiar. Sin embargo, necesitamos optimizar cuánto tiempo usamos la tecnología versus ese elemento. Entonces, todos estos componentes habilitadores hacen que las empresas se preocupen ya no solo por tomar una decisión con base a datos, sino por manejar escenarios a partir de los datos que permitan optimizar la forma en la que la compañía trabaja. Adicionalmente, es bien importante que nosotros evolucionemos a medida que pase el tiempo y vayamos brindando o vayamos acercándonos más bien a elementos como la movilidad. En la actualidad, todos nosotros, todos, creo que ya en esta historia sin excepción, dependemos mucho de un teléfono móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de nuestra vida está en ese aparato. Entonces, una de las mejores estrategias en la analítica de datos, en la inteligencia de datos, es acercarse a ese móvil del cliente, del empleado, del colaborador, porque entonces nosotros vamos a poder conocer ciertos aspectos que son importantes para que el negocio opere de mejor manera. Desde más o menos allá por el año 2005, 2006, el Business Intelligence se vuelve más un commodity. Eso significa se vuelve más una herramienta con la cual la empresa debe de contar sí o sí. En la actualidad hay muchísimas empresas de autogestión de datos que nos ayudan a, a facilitar la implementación de una estrategia de datos. Herramientas como Power BI, como Tableau, entre otras,
ayudan a que el usuario final, o sea, nosotros, administradores de negocio, no tecnológicos, utilicemos los datos de forma apropiada para la toma de decisiones. Esto además, aparte de facilitarnos la vida en términos de gestión de datos, implica algunos retos éticos, como cuáles. Aquí he listado algunos. Por ejemplo, si los datos se generan en un espacio público, ¿por qué hay que mantenerlos en privado? Ustedes seguramente se habrán topado con situaciones donde hay información de tipo pública que se genera, por ejemplo, a través del Wi-Fi que está en los centros comerciales, a través de las cámaras que están conectadas en los postes dentro de las ciudades, entre otros elementos, que es información pública, entre comillas, pero que de alguna manera debe mantenerse en privado, obviamente. Existen algunos elementos regulatorios por los cuales esta información debe de custodiarse de forma apropiada. ¿Sí? Hay elementos legales detrás de esto, pero que es un reto ético que nosotros nos enfrentamos. Esto también lleva a la pregunta, y entonces, ¿a quién le pertenecen esos datos? ¿Le pertenecen a las administraciones públicas, al ciudadano, a las compañías, al mundo, etcétera? ¿A quién le pertenecen? Bueno, eso depende. Los datos tienen regulaciones a nivel internacional y existen datos públicos que nosotros los encontramos a través de foros como las Naciones Unidas o como Open Data o como otros elementos en donde podemos simplemente colectarlos y utilizarlos de manera libre. Pero hay otros que son propios de cada compañía y esos otros tienen otras regulaciones, sobre todo internas de cada empresa. A eso se le llama la privacidad de los datos. Y esta privacidad evoluciona mucho con el tiempo. A medida que los humanos nos enfrentamos a más retos en términos de seguridad de la información y ciberseguridad, también nos enfrentamos a situaciones como qué pasa con esos datos que yo genero que son exclusivamente míos. Por ejemplo, qué pasa con los tweets que yo pongo, qué pasa con los posts de Facebook que yo tengo, qué pasa con los videos que subo a YouTube, qué pasa con las transmisiones en vivo que hago en Twitch, o con los videos que subo a TikTok, qué pasa con esos datos. ¿De quién son? ¿Son de la plataforma o son míos? Hay un tema ahí de privacidad que en muchos países está siendo regulado. En Europa existe la GDPR, que es un conjunto de normativas que permiten que el gobierno obligue a las empresas privadas a seguir ciertas reglas para proteger la información de los ciudadanos. Al punto que si yo, ciudadano, ya no quiero que mi información esté disponible a través de una plataforma, yo puedo exigirle a esa plataforma, mira, borra mis datos. Ahí sale la pregunta de dónde están esos límites de la información sobre nosotros o la información que nosotros nos generamos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un centro comercial y de pronto nos conectamos al Wi-Fi del centro comercial, habrán notado que nos dice, mira, el centro comercial te da Wi-Fi, pero te lo da gratis. Solo tenés que llenarme estos datos. Y normalmente les piden su documento, su correo, su teléfono, su nombre. Esos datos para las compañías representan un costo alto para obtenerlos. En un retailer que estuve trabajando hace unos años, el director de marketing me decía, fíjate que a esta compañía le cuesta aproximadamente $2 por dato personal obtenerlos. De tal manera que lo que andamos buscando es cómo implementamos tecnología para poderlo obtener mucho más rápido o mucho más barato. Y además, que sea el usuario consciente que nos lo está dando. Hay muchos lugares donde nosotros no somos conscientes o no queremos ser conscientes que brindamos información. Un ejemplo de esto es cuando aparecen todas los términos de uso de aplicaciones, y estoy casi seguro que la mayoría de nosotros no lo leemos, simplemente decimos sí, aceptamos, pero que empezamos a brindar información sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento,
y empezamos a hacer check-in en diferentes lugares y a tomarnos fotos porque fuimos a hacer un almuerzo, etc. Entonces, toda esa información en las compañías es de mucho valor, porque entonces yo puedo saber que si de repente Fabricio Quintanilla es un viajero que anda por todo Centroamérica moviéndose en términos de negocio, y resulta que mi negocio, mi empresa, vende maletas para viaje, entonces yo a esa persona es al que yo le debo apuntar para venderle las maletas. Ese tipo de información tiene un límite. ¿Cómo la utilizamos? Es información que nosotros, personas, no generamos, no conscientemente, pero la tecnología la va recolectando. Pero por último, y no menos importante, es en una compañía qué competencias se deben desarrollar. Muchas veces, muchísimas compañías me han consultado, mira, ¿qué tipo de personal debería yo tener? ¿Qué tipo de entrenamiento debería darle? ¿Cómo debo comenzar? Bueno, hay muchísimas competencias alrededor de esto, pero la principal competencia que nosotros debemos de lograr es cómo procesamos datos. Veamos un poco de eso. La visualización de datos es simplemente entender que la información de los datos reside en las relaciones, entonces, no en los datos como tal, sino es cómo relacionamos un dato con otro. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es a relacionar datos, no a colectarlos, porque al final colectar información es una tarea que se puede hacer de manera sistematizada o de manera manual, pero que su valor está en cómo la conectamos. Visualizar datos representa o significa representar gráficamente dichas relaciones, aprovechando la capacidad analítica que como humanos tenemos de manera natural. Y esta visualización no significa hacer visible la información ante nuestros ojos, sino que significa entenderla, hacerla visible a nuestro entendimiento. Para esto hay un proceso. Ese proceso comienza con la adquisición de los datos. Adquirimos estos datos, lo estructuramos, la analizamos, posteriormente la filtramos, porque muchas veces al estructurar y analizar estos datos, pues buena parte de esta información no nos es útil o no tiene la característica que necesitamos. Después de que la hemos filtrado, pues nos toca transformarla y llevarla al formato que realmente va a ser necesario para poderla visualizar. Eso significa que nosotros la podemos representar en diferentes maneras. Vamos a ver por ahí un par de cuadritos más adelante cómo es que podemos representar esta información. Esa información, al estar ya visualmente lista, la podemos ir perfeccionando en el tiempo y luego comenzamos a interactuar con ella. Comenzamos a filtrar, a ordenar, a definir qué cosas es lo que nos va dando valor. Obviamente, cuando estamos interactuando, nos podemos dar cuenta que hay más información que necesitamos extraer. Entonces, regresamos en el ciclo y comenzamos nuevamente a extraer lo que requerimos, a reconvertirlo y a llevarlo al formato necesario. Muchas veces podemos ir más atrás y nos damos cuenta que a medida que vamos construyendo la visualización, vamos a necesitar adquirir nuevos datos. De pronto, hay información con la que no contamos y que es necesaria para poder entender por qué se da el comportamiento de una u otra situación. Entonces, tenemos que buscar nuevas formas de adquirir esos datos. Para extraer y transformar hay un proceso largo. Muchas veces, ese proceso toma el 70% del tiempo de la construcción de una visualización final. Desde que comenzamos a adquirirla, que es donde obtenemos datos mediante fuentes directas, ya sea que leamos archivos, que leamos bases de datos, etc. Y comenzamos a adquirir la información, preparamos alguna estructura en la que guardamos esos datos, donde le vamos dando un significado, lo vamos ordenando en categorías,
de una manera en la que nos haga sentido lo que está guardado en esos datos. Empezamos a filtrarlo para quitar todo aquel dato que no nos genere interés. Normalmente, del 100% de los datos que colectamos, aproximadamente un 40% es información que nunca vamos a usar. ¿Por qué no la vamos a usar? Porque no tiene valor, porque fue circunstancial, porque simplemente fue para registros, o que simplemente fue por cumplimiento de una normativa, etcétera. Pero normalmente no la vamos a usar. Luego aplicamos algunos métodos para análisis, para identificar patrones o para colocar los datos en un contexto matemáticamente aceptable. Algunas personas consideran que para esta área de analítica de datos hay que ser experto en matemática, estadística y todos estos elementos. Yo les puedo decir que no. Sí es un plus conocer sobre modelos estadísticos, modelos probabilísticos, probablemente conocer sobre algún lenguaje de alto nivel como Python o R, pero no es requerido. Es más, en la actualidad hay herramientas que nos permiten procesar información de manera simple, de manera ágil. Llamemos algunas como ClickSense, como Tableau, como Power BI, entre otras. Luego que hemos transformado toda esa información, vamos a entrar en el proceso de cómo seleccionamos el mejor modelo visual para representarlo. Ahí tenemos N cantidad de maneras dependiendo de qué es lo que estamos analizando. Puede ser gráficos de barra, tablas, árboles, etc. Construimos las primeras visualizaciones y luego las vamos optimizando de tal forma que le vamos dando claridad. Vamos utilizando paletas de colores apropiadas, tamaños apropiados, mejores representaciones visuales. Y por último, entramos en una dinámica de agregarle métodos para manipular esos datos y controlar qué características van a ser visibles y qué características nos van a dar mejor control. Para representar los datos hay muchísimas formas. Se pueden utilizar, dependiendo de lo que queremos, diferentes gráficos estadísticos o diferentes pictogramas, como mapas, como árboles, como diagramas de cuadros, entre otros elementos. Pero, ¿qué es lo más importante? No es el tipo de gráfico per se, sino qué quieren mostrar. Esa es la parte clave. ¿Qué se quiere mostrar? Primero, quieren mostrar relaciones. Ok, entonces normalmente hay gráficos de dispersión o gráficos de burbuja. Estos permiten mostrar relaciones entre variables. Quieren mostrar comparaciones. Ok, normalmente las líneas y las barras son las mejores formas de representar comparaciones. Si quieren mostrar distribuciones de datos, bueno, depende si quieren mostrar una variable, dos variables, n variables. Entonces, las barras, campanas o dispersiones nos pueden ayudar dependiendo de la cantidad de variables, hasta un máximo de 3 variables donde podemos utilizar gráficos en 3D. Pero también muchas veces nos interesa analizar composiciones, como qué, por ejemplo, cómo fue la distribución de las ventas por producto en una compañía. Podemos utilizar los ya famosos pasteles, podemos utilizar las barras apiladas, las líneas superpuestas, podemos utilizar las cascadas, cualquiera de ellos. Hay algunos que representan cambios en el tiempo. El mejor ejemplo para esto son las barras apiladas y las líneas. Pero hay otros que son estáticos. En los estáticos, como por ejemplo, cómo se distribuye el origen de los ingresos de una compañía, un gráfico de pastel nos puede ayudar a entender cuando tenemos 2, 3, 4 categorías a lo mucho. Y así sucesivamente. Pues dependiendo de qué queremos mostrar. Digamos que la clave del éxito de una visualización es entender primero qué vamos a mostrar. Cuando ya lo tenemos claro, entonces comenzamos a identificar el mejor modelo gráfico para representar. Pero algo bien interesante es que esto está acompañado de un movimiento que desde hace ya unos 5 o 6 años, quizá un poco más, quizá unos 10 años, se viene gestando, que es la transformación digital.
La transformación digital no es nada más que crear nuevos modelos de negocio a partir del uso de la tecnología. Esta transformación digital tuvo su mayor empuje con la pandemia, porque la mayoría de negocios se vieron forzados a entrar en el mundo digital y cambiar la manera en la que hacían negocios. No se trata la transformación digital de digitalizar un proceso. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que yo hacía antes, ahora lo hago a través de tecnología. No, no se trata de eso. Se trata de cómo genero nuevos modelos de negocio utilizando la tecnología. Entonces, para esto hay 5 pilares importantes. Un pilar es que identifiquemos el público objetivo, que a ese público objetivo le ofrezcamos una experiencia de cliente. Se busca principalmente que sea una experiencia de cliente omnicanal, lo cual significa genero mi experiencia de cliente en un canal y la finalizo en otro canal sin sentir una diferencia. Si estamos trabajando para una tienda retail que tiene tiendas físicas y tienda e-commerce, entonces la experiencia puede comenzar en una tienda e-commerce y luego el cliente llegar a una tienda física y él sentir que está haciendo exactamente lo mismo, que no lo tratan diferente, que no se encuentran productos diferentes, etc. Luego viene toda la parte de maximización del alcance. Lo que quiere decir, voy a buscar, aparte de darle la mejor experiencia al cliente, atraer la mayor cantidad de clientes a través de una estrategia de marketing apropiada, aprovechando tecnología, aprovechando la capacidad que tenemos de procesamiento dentro de una compañía. Posteriormente, yo mido el valor de cada punto de contacto y apuesto por automatizar aquellos procesos operativos que me generan poco valor. Y no solo que me generan poco valor, sino aquellos que yo puedo hacerle mucho más conveniente a mi usuario final. Por ejemplo, si estoy en un banco, podría tener yo un chatbot en mi sitio web donde el cliente digita su número de documento y a partir de eso yo le puedo dar el saldo de sus tarjetas de crédito, por ejemplo. Le puedo dar el saldo de sus créditos, le puedo hacer una transferencia de cuenta a cuenta, entre otros elementos. Entonces, esa automatización es clave porque, primero, me reduce costos y segundo, le genera beneficios al cliente. ¿Por qué es importante la transformación digital? Porque siempre es bueno tener un camino identificado, estratégicamente saber hacia dónde vamos, tener clara la visión. Porque de lo contrario, nos pasaría lo mismo que le sucedió a Alicia en el País de las Maravillas y al gato Cheshire. Si ustedes seguramente habrán visto esta película, hay un momento en que Alicia le dice, mire, señor gato, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Entonces el gato le pregunta, eso depende de dónde quieres ir. A Alicia le respondía, no me interesa mucho dónde, con la condición de que pueda ir a alguna parte. Y ahí viene la parte interesante, el gato le pregunta, pero entonces no importa qué camino tomes porque estás segura de que podés llegar a algún lado si caminas lo suficiente. Entonces en el fondo, ¿qué le estaba diciendo? Mira, como no tenés claro hacia dónde vas, no importa lo que hagas, si comenzás a caminar un montón, vas a llegar hasta un punto. No sé a qué, pero vas a llegar. Entonces, la parte clave de todo esto es tengamos bien establecida la visión, sepamos hacia dónde vamos a llegar. Cuando aplicamos analítica de datos, no lo vamos a aplicar simplemente llevándonos un Excel a un Power BI, por ejemplo. No lo vamos a hacer así. Lo primero que tenemos que entender es qué queremos hacer con los datos, qué queremos explorar, qué queremos medir. Tenemos claro qué datos tenemos y hacia dónde vamos. Esa es la parte crucial. Entonces, la clave del éxito de la analítica de datos y del Big Data no es en sí los datos, sino que cómo lo interpretamos, cómo extraemos ese conocimiento. Entonces, estratégicamente, necesitamos saber cómo vamos a interpretar la información. Ese es el punto importante. Hay algunas frases por ahí que me llamaron mucho la atención y que se las traigo por acá. Todas las opciones por defecto de Excel son erróneas.
los ejes, el hecho de que todo se represente mediante efectos 3D, los colores por defecto, las etiquetas, los estilos gráficos por defecto. Esto lo dijo Noah Ilinsky. ¿Por qué dijo eso? Porque digamos que herramientas como Excel nos han abierto los ojos a entender ciertas situaciones. Pero el Excel por sí solo no es nada. El Excel únicamente es la herramienta con lo cual nosotros materializamos nuestra estrategia. Lo mismo pasa con cualquier herramienta. Solamente es la manera de materializar la estrategia. Entonces, lo mejor es tener bien clarito de qué forma nosotros vamos a explotar la información. Por ahí había otra frase de autor anónimo que dice: los modelos mentales a menudo están construidos sobre evidencias incompletas, sobre un escaso conocimiento acerca de lo que está ocurriendo y con un tipo de psicología ingenua que postula causas, mecanismos y relaciones, incluso cuando no existen. ¿Qué significa eso en buen español? Que muchas veces suponemos cosas, suponemos ciertas tomas de decisiones que no basamos en datos, sino que las basamos en creencias o paradigmas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a tomar las decisiones 100% basadas en datos. No es fácil, definitivamente no lo es, pero es importante que comencemos a trabajarlas y a comenzar a implementar. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Dejo el espacio para preguntas. Entiendo que tenemos algunas preguntas por aquí en Q&A. Gracias, Fabricio. La verdad es de que bastante interesante esta charla. Yo creo que a todos nos abrió la mente a la importancia del análisis de datos para tomar decisiones adecuadas en nuestros negocios. De hecho, sí, tenemos muchísimas preguntas, pero por temas de tiempo vamos a abordar solo algunas de ellas. Ok. José Ramírez nos pregunta, ¿es seguro mantener datos en la nube? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, uno de los pilares de la transformación digital es la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene un conjunto de normativas, de prácticas, de elementos y de tecnología, sobre todo, que ayuda a mantener entornos seguros. Y en definitiva, nada es inviolable. La tecnología siempre tiene una manera de ser violentada, pero lo que nosotros buscamos es mitigar lo más que se pueda a través del uso de buenas prácticas, de concientización, a través de actualizaciones constantes tecnológicas, de software, de hardware, entre diferentes elementos. Entonces, en resumen, mantener datos en la nube es seguro. Sí es seguro siempre y cuando se cumpla con la normativa necesaria. Perfecto. Jorge Escalante nos pregunta, ¿con qué conocimientos técnicos recomiendas sean indispensables estudiar si estamos iniciando en este mundo de Business Analytics? ¿Hay una secuencia recomendable? Bueno, normalmente no hay una receta de cocina. No hay algo que nos diga, mira, este es el camino que debes de seguir, sino más bien depende sobre qué nos queremos especializar. En analítica de datos hay de diferente índole y hay diferentes roles. Por ejemplo, dentro de los roles más comunes está el científico de datos, que es una persona que conoce sobre algoritmos probabilísticos, sobre lenguajes como Python y R, entre otros elementos. Ese es un científico de datos. Hay otros que son analistas de datos. Estos son especialistas en herramientas de visualización. Lo que se busca con ellos es que puedan construir modelos visuales de tal manera que sea fácil de entender para una persona. Son especialistas en contar historias. Y hay un tercer rol, que es un ingeniero de datos. Ellos son especialistas en ¿cuál sería la palabra? En construir herramientas para procesamiento de información. Son especialistas en la parte de tratamiento de los datos. Así que no hay una receta de cocina, pero sí hay como roles que se pueden seguir. Importantes. Gracias, gracias Fabricio. Mildred Gaitán nos dice, me gustaría saber cuáles son los medios más comunes y accesibles para adquirir datos.
Hay muchos medios. Por ejemplo, hay 2 organizaciones que se dedican a brindar datos abiertos. Una se llama Open Data, donde hay información de todo el mundo relacionado a diferentes cosas. Por ejemplo, a los productos más consumidos a nivel mundial, a términos de salud, a desarrollo poblacional, etc. Está también la Open Data de las Naciones Unidas, en donde se puede obtener información sobre indicadores macroeconómicos a nivel mundial, por país, por continente, indicadores de desarrollo humano, etc. Hay algunos servicios web gratuitos en línea donde pueden obtener información sobre clima, sobre tasas de conversión, precios de combustibles, precios de fletes en el mundo. Y, ¿qué más? Las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, tienen algunos mecanismos donde pueden obtener ciertos datos de las personas. Información como por ejemplo de Google, donde pueden saber en un sitio web qué tipo de usuarios son los que lo están visitando, cómo lo clasifican, qué tipo de gustos tiene. No lo pueden personalizar, no pueden saber que Fabricio Quintanilla visitó el sitio web, pero sí pueden saber que personas que viven en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, son personas que visitan un sitio web. Eso se puede saber. Entonces, digamos que esos son como los medios más comunes, abiertos y gratuitos. De ahí hay mucha gente que vende información, ¿verdad? Pero esos son otro dinero. Exacto. Perfecto. Vamos con esta otra pregunta, yo creo que será la última por temas de tiempo. Nos pregunta Hugo Beltrán, dice, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las pymes para usar Business Intelligence y Business Analytics? Bien, esa pregunta está interesante. Y a nivel de pymes, el punto más importante es qué tan preparados estamos para aprovechar nuestros propios datos. Si yo, por ejemplo, tengo una pequeña empresa que se dedica a la producción de zapato artesanal y lo vendo en tiendas distribuidas por el país, tengo que tener claro qué tipo de datos estoy colectando. Y tengo que tener claro si tengo la capacidad para explotarlo. La capacidad para explotarlo depende mucho de las capacidades que como personas tenemos. Más que una herramienta, es más, sé yo cómo ir a leer información a una base de datos, sé yo cómo debo de procesar la información y además sé yo cómo la tengo que interpretar. Si no la sé, entonces hay compañías, consultoras, que se dedican a dar apoyo a las pymes en términos de enseñarles a cómo aprovechar los datos que ya están más disponibles. Perfecto. Muchas gracias, Fabricio. Gracias por tu tiempo y esta interesante charla. A todos, a toda nuestra audiencia, si este tema es de su interés, nosotros pues les pusimos en el chat y también les invitamos a ingresar a nuestra website a www.esieduc.org para que puedan ver más información acerca de nuestra certificación en inteligencia de negocios y analítica de datos. Por otra parte, en ESI queremos pues aportar a toda nuestra comunidad con esta información de valor para sus negocios de una forma gratuita. Estos son los recursos académicos abiertos, así que les invitamos a seguir nuestras redes sociales, como les mencionábamos antes, en nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos colocando la charla del día de hoy y también nuestra revista. Pueden suscribirse donde pueden encontrar todo este tipo de información. También les invitamos a estar atentos para nuestro próximo Trend Lab que vamos a llevar a cabo en el mes de marzo, el cual se llama Retos del Liderazgo en la Virtualidad junto a nuestros aliados estratégicos de México, Universidad TecMilenio. De igual manera, los invitamos a estar atentos a nuestra próxima serie en vivo, 21 minutos, en donde platicaremos con expertos como lo es Fabricio Quintanilla y muchos más acerca de diferentes temas de negocios y el impulso que necesitan en ellos. Les damos gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado el día de hoy y sobre todo a ti, Fabricio, gracias por esta información de muchísimo valor. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos.